Todos enfrentamos tormentas en nuestra vida. Tormentas emocionales, tormentas económicas y tormentas en nuestras relaciones. Allí Dios nos llama a que seamos cristianos triple D. Algo que me resuena mucho, yo normalmente me hago preguntas muy raras, bueno, estamos viviendo esta cuarentena, pero yo digo, si pudiera retroceder un mes atrás, antes de que la cuarentena empezara, ¿en dónde te gustaría pasarla? ¿Sí? Yo hice una pequeña encuesta con algunos de mis amigos y el 90% de las personas me dijeron, me hubiera gustado pasarla enfrente del mar, en un chalet, ¿sí? A la brisa del mar, con internet, con gaseosita, con comidita, pero les gusta mucho el mar, el calorcito. El 90% de las personas. El otro 10% pues no es muy llamativo el mar para ellos. Yo me uno a ese 10%, no es porque no me guste el mar, aunque el calor, digamos, no somos muy compatibles, ¿sí? Pero me gustaría pasarlo en otro lado. ¿Por qué? Yo me acuerdo una experiencia que yo tuve alrededor de los 8 o 9 años, ¿sí? Primera vez que yo conocía el mar. Imagínense, es un niño que apenas por primera vez conocía el mar. Pero llegué y la primera vez que yo me metí al mar, se los cuento, no me da pena decirlo, yo no sabía que el mar era salado, ¿sí? Entonces tragué una bocanada de agua salada y empecé a bañar. Imagínense eso, yo un niño todo flaquito, este cuerpo no es nuevo, siempre he sido muy flaquito, en mi pantalonetica, bañando con mis hermanos, pero en un momento de esos que estaba disfrutando, me di cuenta de algo, era que el mar me estaba arrastrando hacia el fondo, ¿sí? Uno normalmente está ahí en las olitas, ¿sí? Pero en uno de esos momentos no sentí el piso, ¿cierto? Y cuando me doy cuenta, estaba muy lejos de la orilla, y empecé obviamente desesperadamente a nadar hacia la orilla, pero veía que el mar era mucho más fuerte que yo. Imagínense toda esa potencia del mar contra un pequeño esqueletico ahí flaquito y narizón. Eso duro, yo nadaba y nadaba y nadaba hasta que yo sentía que perdía las fuerzas y en uno de esos esfuerzos llegué cerca de la orilla, ¿sí? Y cerca de la orilla se crean unas olas de surfistas y una de esas olas me arrastró y me revolcó entre el mar. El hecho es que yo llegué a la orilla, cansado, agotado, con los ojos rojos, tragando sal y nadie se había dado cuenta, ¿sí? Imagino uno todo aburrido ahí, todo flaquito, con las pantalonetas llenas de arena. Y por eso yo digo, desde ese momento le tengo mucho respeto al mar, ¿sí? No le tengo miedo, pero sí le tengo mucho respeto y digamos que no es de mis preferidos. Pero me lleva a otra pregunta aún más profunda. Yo digo, si eso puede hacer el mar con un niño tan indefenso, calmado, ¿sí? Un mar calmado, ¿qué no hará una tormenta en el fondo del mar con una persona, con una barca? Es miedoso, ¿cierto? ¿Te imaginas estar en una tormenta? Y fuera de eso, a pesar de esa experiencia, Hollywood tampoco es que ayude mucho, ¿cierto? Y saca Tiburón y ya todo el mundo le tiene miedo a ir al mar. Y también saca es que la tormenta perfecta. Pero imagínate tú estar en la tormenta perfecta. Todos los vientos, todas las olas te están arrastrando. La potencia del mar que puede mover buques llenos de toneladas de insumos, toneladas de alimentos, de carros, los puede voltear. Es una cosa que muy pocos nos gustaría experimentar. Y buscando en un libro me encontré con una historia muy parecida a esto. La historia se trata de un marinero, ¿sí? Un marinero que estuvo en medio de la tormenta perfecta. Tenía todos los ingredientes para que esta tormenta fuera perfecta. ¿Cuáles eran? Unas olas gigantes que parecía que ahogaban su barco y también unos vientos ensordecedores. Este marinero, cuando se dio cuenta que estaba en esta tormenta, hizo todo lo humanamente posible. No era un marinero nuevo, era alguien experimentado. Y me imagino, según la historia dice, que fue al timón, lo agarró fuerte, elevó anclas, bajó las velas para que el viento no las dañara. Trató con su tripulación, empezó a organizarlas, a nivelar la balanza, a nivelar este barco para que no lo destruyera esta tormenta, ¿sí? Era un marinero
que tenía experiencia, ya había estado en tormentas o en otras tormentas, pero en ese momento, ese marinero, después de que hizo todo lo humanamente posible, sintió miedo. Imagínense cuál era el calibre de esta tormenta, que un marinero experimentado sintió miedo por primera vez. Sintió que se iba a ahogar, sintió que ya no tenía nada más que hacer, sintió que todo lo que hacía ya no daba fruto, era suficiente para hacer eso. Yo creo que todos hemos estado en ese tipo de situaciones, y este marinero en este momento llegó a un punto donde tú y yo hemos llegado, yo te lo apuesto, es donde decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Por qué estoy en esta tormenta? ¿Por qué estoy entre estas olas? ¿Por qué no estoy en mi casa? ¿Por qué no estoy con mi familia? ¿Por qué estoy aquí? Pasa toda la vida enfrente de nosotros y vemos la muerte muy cerquita. Pero dice que en ese momento, cuando el miedo inundó su vida, cuando el miedo inundó su cuerpo, salió un grito de él. Y el grito de este marinero fue: Jesús, despierta, ¿no ves que nos estamos ahogando? Este marinero era Pedro, ¿sí? Imagínate esa escena. Cuando Pedro ya hizo todo lo humanamente posible, era un pescador experimentado que había pasado toda su vida en el mar, pero en este momento por primera vez sintió miedo, y su reacción más profunda fue decir: Jesús, despierta. Me encanta porque la Biblia lo pone con signos de exclamación, o sea, no fue un Señor, despierta, no, fue un Jesús, despierta. Fue un grito desesperado por eso. Y esta historia está en Marcos 35 y yo quiero que usted vaya conmigo y la lea. Marcos 4, el versículo 35 dice así: Al atardecer, Jesús entró en la barca y dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Mientras navegaban, se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca. Estaban realmente en peligro. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados, diciendo: «¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen?». Me encanta esta historia, porque la historia empieza con una invitación de Jesús que dice: «Hey, crucemos al otro lado». Qué sutil Jesús, ¿sí? Ese Jesús que no te obliga a hacer cosas que tú no quieres hacer. Él lo que hace es que les hace una invitación. Ellos podían haber dicho: no queremos cruzar al otro lado. Incluso el versículo nos dice que ya se estaba haciendo de noche, y si usted y yo hemos estado en el mar de Cartagena, de Santa Marta, sabemos que a las 5 de la tarde el mar no es muy bueno para navegar, pero Jesús les extiende la invitación, ¿sí? Pero primero me gusta porque él primero da el ejemplo. La Biblia dice que él se subió en la barca y les hizo una invitación: crucemos al otro lado. Y me imagino que Jesús la haría con una sonrisa en su boca, ¿sí? Sabiendo lo que esperaba: crucemos al otro lado. Pero ellos podían haberse negado. Yo creo que creían tanto en Jesús, o querían estar tanto con Jesús, que aceptaron directamente esa invitación. Pero cuando están en medio de esa tormenta, yo creo que Pedro se hizo muchas preguntas. Unas preguntas como: ¿por qué Jesús me lleva hacia la tormenta?, se preguntó Pedro, ¿sí? ¿Por qué Jesús, si es mi amigo, me está llevando hacia una tormenta? ¿Por qué, si Jesús es Dios y sabe lo que va a pasar, por qué me lleva a estas tormentas? ¿Por qué me trajo hasta acá? ¿Sí? ¿Esto significa seguir a Jesús? ¿Por qué Jesús me hace esto si yo estoy aceptando lo que Él está haciendo? Si yo estoy trabajando con Él, si yo estoy caminando con Él, ¿por qué me trae hasta aquí a morirme? Y yo creo que pensó: mejor me hubiera quedado en la orilla si me iba a traer aquí a matarme, ¿sí? Y yo creo que tú y yo nos hemos preguntado estas mismas cosas cuando estamos en nuestras tormentas. ¿Por qué Jesús me trae aquí? ¿Por qué estoy enfrentando esta tormenta? ¿Por qué mi familia está mal? ¿Por qué mi economía está mal si yo hasta diezmo y ofrendo? ¿Por qué Jesús me trae estas tormentas? ¿Esto es lo que significa seguir a Jesús?, te preguntarás, ¿sí? ¿Esto es lo que realmente significa aceptar esa invitación de Jesús?
Y al igual que Pedro, yo quiero que tú te pongas en estos zapatos, y yo creo que muchas veces tú y yo hemos estado en los zapatos de Pedro, preguntándonos, ¿será que estoy en la barca correcta? ¿Será que seguir a Jesús fue la decisión correcta para mi vida? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso cuando nuestra vida está hecha un caos? Cuando nuestro matrimonio no está funcionando, cuando nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero sí fui hijo, cuando los hijos están rebeldes, cuando la economía no funciona bien, o incluso cuando estamos en medio de una pandemia que paraliza el mundo. ¿Será que esto significa seguir a Jesús? ¿Será que Jesús me quiere? ¿Por qué si Jesús lo sabe todo nos tiene aquí en este momento? Pero esto me lleva a algo y es de lo que quiero hablarles esta mañana. ¿Por qué Jesús nos lleva a las tormentas? Eso es una buena pregunta. Si Jesús lo sabe todo, ¿por qué Él nos lleva a estas tormentas? Y yo quiero darte la respuesta, y eso se trata el tema de hoy. Jesús nos lleva a las tormentas porque Él quiere hacernos cristianos triple D. ¿Qué es un cristiano triple D? Yo me puse a mirar mucho y a orar bastante para sacar estas cosas, y Dios me ha hablado de 3 cosas importantes que Él quiere hacer con nosotros en las tormentas. Y yo quiero que tú los escribas allá. Primero, las tormentas nos dan dirección. Dirección. Maniobrar en aguas calmadas, yo no sé si usted ha estado en un bote, es muy difícil. Cuando estamos allí en la orilla, es difícil uno coger el barco y poder tenerlo quieto, ¿sí? Poder dirigirlo. Pero imagínate en una tormenta. Si eso es difícil en la orilla, imagínate en una tormenta. ¿Qué tan difícil será manejar un barco que cuando vemos incluso en muchos videos esos barcos de carga, las olas parecen como si fuera papel? Imagínese lo que es de difícil mantener la dirección, ¿sí? Yo me pregunto esta mañana, muchos de nosotros parece que mantuviéramos con piloto automático, ¿sí? Imagínate uno dejar en piloto automático un barco en medio de una tormenta. Lo destruye, ¿cierto? Pero nosotros, cuando estamos en una tormenta, es cuando más tenemos que coger el rumbo de nuestra vida, el rumbo de nuestra barca y mirar bien hacia dónde nos estamos dirigiendo. Cuando el marinero está en una tormenta, es cuando más fuerte tiene que aferrarse al mástil, cuando más fuerte tiene que aferrarse al timón y dirigir, mirar su GPS y decir, si yo voy para allá, voy a hacer todo lo posible, voy a agarrarme fuerte, voy a manejar mi barco para que todo lo que yo haga me dirija al destino al cual yo voy a ir. Pero muchos de nosotros en nuestra vida no hemos tomado la dirección de nuestra vida. Hemos andado muchas veces en piloto automático y te lo quiero preguntar esta mañana, ¿tu vida está en piloto automático? ¿Sabes por qué? Porque si nosotros la dejamos así, nuestra barca se va a ir muy lejos de nuestro propósito. Francia en estos días me hizo una pregunta a todos aquí en la familia y nos dijo, en estos tiempos de cuarentena, ¿qué has aprendido a vivir o qué has aprendido que no necesitas para vivir? ¿Cuáles son esas cosas que realmente no son esenciales para vivir como lo estamos haciendo en esta pandemia? Y me hizo acordar de muchas cosas. Y esto me lleva a preguntarme o a darme cuenta que hay muchas cosas que en este momento yo tengo en mi vida que realmente no están aportando para yo llegar a mi propósito, no están aportando para yo llegar a mi futuro, y que muchas veces en mi vida lo acepto, he tenido mi vida en piloto automático, deseando que las corrientes me lleven donde ellas van, ¿sí? Que me lleve la corriente, que me lleve el mar donde ella quiere, ¿sí? Y hay lugares donde la corriente nos llevan que no son nuestro propósito. Y lo peor de esto, o el problema de esto, es que la vida se nos va pasando y nunca llegamos a nuestro destino. Marcos 4, el versículo 19 dice, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. El piloto automático hace que las aguas entren a nuestra barca y empiecen a ahogar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es la que te da la dirección, es la que marca tu rumbo. La Biblia me dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es el que nos alumbra nuestro camino en las noches oscuras. La palabra de Dios es lo que nosotros tenemos que aferrarnos en las tormentas. ¿Por qué nos aferramos a situaciones sentimentales? ¿Por qué nos aferramos a una economía? E incluso ¿por qué nos aferramos a la salud?
viendo que la palabra de Dios es a la que nosotros tenemos que aferrarnos. La palabra de Dios es tu GPS en medio de las tormentas. Allí está escrito todo lo que Dios necesita que tú entiendas en medio de las tormentas. Cuando estás pasando por momentos duros, la palabra de Dios es la que te recuerda que Jesús es el que puede calmar las tormentas. Que Jesús es el que te dijo, crucemos al otro lado. No fue una persona, no fue un pastor, no fue un marido, no fue una esposa. Fue Jesús el que nos dijo, pasemos al otro lado. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Pero eso solamente nosotros lo vamos a poner en práctica si nos aferramos a la palabra de Dios. El otro lado es donde tenemos que llegar, pero ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos fuerte. Cuando Dios nos dice, tranquilo que yo estoy en la barca, tranquilo que yo tengo una promesa para ti todos los días de tu vida. Cuando la palabra de Dios nos dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Te estás aferrando a la palabra? Porque si no, yo creo que estás dando vueltas en el mar. Yo creo que estás llegando a lugares donde tú no quieres llegar. Pero muchos de nosotros hemos vivido toda la vida en el mar, igual que Pedro. Pedro había vivido toda su vida en el mar, haciendo las mismas cosas, conociendo la misma gente, pescando los mismos peces. Pero cuando Jesús le dio dirección a su vida, Pedro cambió. Pedro recibió un destino diferente. Ya Pedro caminaba por las ciudades, ya no estaba en el mar. Ya Pedro le predicaba a multitudes. Ya Pedro no pescaba peces, sino que pescaba personas. La vida de Pedro, el destino de Pedro cambió por completamente. Pero eso solamente sucedió cuando se dejó guiar por Jesús. ¿Tu vida está siendo guiada por Jesús? ¿Qué te estás perdiendo por no aceptar la dirección de Dios? ¿Sabes? Por eso es que Dios muchas veces deja que nosotros estemos en las tormentas, porque Dios necesita redireccionar nuestra vida. La segunda D, las tormentas nos dan dependencia. Dependencia, dígale a la persona que tiene al lado, dependencia. Yo me hago una pregunta, yo me hago muchas preguntas. ¿Por qué Jesús dormía? ¿Usted lo ha pensado? ¿Por qué Jesús dormía? Y yo llegué a una conclusión, no está en la Biblia, pero yo creo que es muy acertada. Pedro toda su vida la había pasado en el mar. Era un pescador, era experimentado. Y me imagino que cuando entraron a la barca, Pedro le dijo a Jesús, Jesús, tranquilo, relájate. E incluso la Biblia dice que le dio una almohada, tenía una almohada. Ve, descansa, relájate. Yo he hecho esto toda la vida. Yo he navegado toda la vida e incluso tengo otros 3 marineros con nosotros. Yo creo que tú deberías de irte a descansar. Pedro, con todo respeto, le dijo, maestro, con todo respeto, pero tú simplemente eres un carpintero, ¿sí? ¿Tú qué vas a saber del mar? En cambio, yo he estado toda mi vida haciendo esto. Incluso mis generaciones pasadas todas han sido pescadores. Yo tengo experiencia en esto. Ay, Pedro. Ese Pedro que nosotros queremos. Jesús dormía porque no lo dejaban hacer nada en la barca. Jesús dormía porque no había nada para Jesús en la barca. ¿Jesús tiene algo para hacer en tu vida diaria? Te hago esta pregunta. ¿Hay algún trabajo para el carpintero en tu vida? ¿Tú necesitas a Jesús en tu diario vivir los lunes, los martes y los miércoles? ¿O simplemente has hecho igual que Pedro y le has dicho a Jesús, Jesús, tranquilo, yo sé hacer esto. Yo ya llevo 10 años de matrimonio, yo sé manejar mi matrimonio. Yo ya llevo 20 años dirigiendo esta empresa, yo sé manejar mi empresa. Yo ya llevo 20, 10 o 30 años manejando un ministerio, haciendo iglesia. Relájate que yo me encargo de esto. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos han dejado de depender de Jesús, de Cristo? ¿Cuántas iglesias se han ocupado en tantas cosas y se han vuelto tan expertas en hacer cosas que se han olvidado de lo importante que es Cristo? Dejamos que nuestros talentos, que solamente nuestras habilidades dirijan nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra economía e incluso nuestras iglesias. Pero una lección que aprendo de esta pandemia y que me queda a mí es que los templos quedan en un segundo plano cuando Jesús quiere edificar una iglesia. Hoy en día estamos sin templos abiertos, pero estamos con una iglesia abierta. Hoy en día estamos con edificios cerrados,
pero estamos con corazones abiertos y dispuestos. Esto es una lección de las que nos deja la pandemia y que me encanta que tú la aplicaras en tu vida y en tu iglesia. Los templos pasan a un segundo plano cuando Cristo quiere edificar su iglesia. El premio del cristianismo es Cristo. Nunca lo olvides. El premio del cristianismo es Cristo. Pero muchos de nosotros nos ahogamos en nuestra vida simplemente es porque no hemos aprendido a depender de Cristo. No hemos aprendido a depender de Jesús. Y Jesús hoy está llevándonos hacia la tormenta para que aprendamos que hay cosas que no podemos hacer si Él no está en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto independientes de Jesús? Pero Jesús debe ser el todo en todo. No te olvides de esto. Jesús debe ser nuestro todo en todo. El Salmo 43 dice, no fue gracias a nuestras espadas ni a nuestra fuerza como obtuvimos la victoria, sino gracias a tu poder, a tu fortaleza y a la luz de tu presencia, porque me amas. Llega un momento en nuestra vida cuando salimos de la zona de confort, cuando aceptamos la invitación de Jesús de entrar en la barca, donde todo lo que nosotros podemos hacer es insuficiente. Yo creo que tú y yo hemos llegado allí, donde todo lo que naturalmente podemos hacer es insuficiente y solamente podemos depender de Jesús. Hay lugares donde tú vas a llegar, pero no lo podrás hacer si Jesús no está en tu barca, si Jesús no tiene el control de tu vida, si Jesús no está haciendo algo en tu vida. Y por eso te quiero decir algo, si tu vida, si la vida que estás viviendo no es tan grande como para que necesites a Jesús, entonces estás viviendo la vida equivocada. Tú tienes que vivir una vida tan grande que necesites de Jesús para poder vivirla. O si no, estás viviendo la vida equivocada. Jesús nos ha llamado a vivir vidas exitosas, pero exitoso no siempre es plata. El éxito es cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Pero lo que nosotros soñamos, una gran familia, un gran ministerio, una gran empresa, grandes vidas, no pueden lograrse si no tenemos a un Dios grande de nuestra parte. ¿Sabes por qué Jesús nos lleva hacia la tormenta? Mira lo que dice Marcos 4:38 en esa misma historia. Me llama mucho la atención lo que dice, Maestro, ¿no te importa que nosotros nos ahoguemos? Gritaron. Jesús, para ellos en ese momento, simplemente era un maestro. Pedro conocía al Jesús de la orilla. Pedro ya había conocido a Jesús de tierra firme. Pedro conocía al Jesús que era gentil con todas las personas, que hacía algunos milagros. Pedro conocía al Jesús buena gente. Yo digo que Pedro decía, me agrada este tipo. E incluso alguna vez le prestó su barca sin conocerlo. Pero Pedro conocía al Jesús hombre. Cuando tú estás en medio de las tormentas, es donde conoces a Jesús Dios. Solamente en medio de las tormentas es que Dios puede mostrar su poder y su gloria. Dios puede manifestarse de una manera impresionante. Dios puede derramar todo su poder, pero solamente eso pasa cuando estamos en medio de las tormentas. Jesús no puede ser Dios en la orilla. Por eso Él quiere llevarte hacia la tormenta. Por eso Él quiere llevarte a aguas profundas, donde tú puedas verlo a Él en todo su esplendor, donde puedas depender de Él y donde al final te puedas hacer una pregunta que ellos se hicieron. ¿Quién es este que aún los vientos y las olas le obedecen? Yo creo que tú deberías de vivir una vida donde todo el tiempo estés maravillado de lo que Dios está haciendo en tu vida y todo el tiempo puedas hacerte esta misma pregunta. ¿Quién es este que incluso la bancarrota le obedece? ¿Quién es este que incluso la enfermedad le obedece? ¿Quién es este Jesús que incluso los problemas más grandes en mi vida pueden obedecerle? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos lleva a las tormentas para poder ser dependientes de Él. ¿Dependes de Dios esta mañana? ¿O has tomado tanto el control de tu vida que ya no necesitas a Jesús? ¿O estás viviendo una vida tan pequeña que no te necesitas a Jesús? Vivir con Jesús es vivir una vida extraordinaria, una vida de aventuras. Pero solamente pasará que llegues al otro lado cuando aceptes que todo no lo puedes hacer, que tienes que depender siempre de Jesús. Y por último, las tormentas nos hacen diferentes. Después de esa tormenta, te lo aseguro,
Pedro y los discípulos no fueron los mismos. Después de esa tormenta, ellos vieron a Jesús de otra forma. Ya no era simplemente un maestro, ya era Dios. E incluso después Jesús les pregunta, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro pudo decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Antes era un maestro, pero ahora la tormenta los había cambiado. Y ahorita eran diferentes y podían conocer a Dios, podían actuar conociendo al Dios que actuaban. La verdad es que los humanos aprendemos todas nuestras cosas de las experiencias, ¿sí? Tú aprendiste a montar bicicleta con las experiencias, no tomando un curso avanzado en Harvard de cómo montar bicicleta. Tú aprendiste el amor a través de las experiencias, no a través de ver Rubí o La Rosa de Guadalupe, ¿cierto? Todo lo que nosotros aprendemos son experiencias. Por eso es que nosotros tenemos que pasar por las tormentas, para poder aprender de esas experiencias, para poder ayudar a otros que están pasando por las tormentas. Pero más aún, más importante, es para poder alcanzar nuestro propósito. Tú aprendes a confiar en Dios en medio de las tormentas. Y por eso en Marcos 6, después de la tormenta, Jesús pudo hacer algo significativo para el mundo y para la iglesia. La Biblia dice en Marcos 6 que Jesús envió a sus discípulos. Y la Biblia dice que ellos hacían grandes milagros. Ya no necesitaban de Jesús presencial, porque ya conocían lo que podía hacer el nombre de Jesús, la voz de Jesús. En las tormentas tú escuchas la voz del que creó los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ella hay. Y ellos eran diferentes. Y por eso es que Dios los pudo enviar. ¿Sabes por qué necesita ser diferentes? Porque Dios necesita hacer grandes cosas en el mundo, pero para hacer grandes cosas, Dios primero tiene que crear grandes personas, tiene que cambiarte, tiene que pulirte. Y a mí me encanta porque Jesús era un carpintero, y cuando uno quiere hacer un gran mueble, una gran obra de arte, hay que pulirla, tiene que pasar por la lija, pero la lija no es muy agradable. La lija muchas veces nos lastima, muchas veces nos hace pasar por momentos duros, pero tienes que pasar por la lija, tienes que pasar por la tormenta. Muchas veces Dios quiere hacer grandes cosas, quiere unir grandes propósitos, pero para hacerlo, como buen carpintero que es, Él tiene que atravesar malos hábitos, tiene que atravesar temores con sus clavos de amor, tiene que unirte y hacerte uno para poder mostrarte al mundo y decir, vean esta gran obra de arte. Mostrarte al mundo como lo que realmente fuiste llamado a hacer y mostrar lo que Dios puede hacer, lo que un carpintero puede hacer en medio de una tormenta. ¿Por qué tienes miedo? Termina diciendo. Y ya para terminar, me llama mucho la atención esto. ¿Por qué tienes miedo? ¿Sí? Y te lo pregunto, ¿qué miedo tienes esta mañana? ¿Qué miedo estás enfrentando en este momento? ¿Qué tormentas estás pasando? Pero en medio de esa tormenta Dios te pregunta nuevamente, ¿por qué tienes miedo? Hoy más que nunca, como decía nuestro pastor hace 8 días, necesitamos ser fuertes y valientes. Y yo creo que lo más valiente que tú puedas hacer, tú que apenas estás llegando a este canal, que nunca has ido a una iglesia, que nunca has ido a un templo, yo creo que lo más fuerte y lo más valiente que puedes hacer es aceptar la invitación de Jesús, de entrar en la barca, de estar con Él, de poder darle tu vida a Jesús. Y yo quiero orar por ti esta mañana. Tú que de pronto has tenido miedo, no conoces lo que Dios puede hacer a través de ti. Tú que de pronto te sientes tan insignificante y crees que Dios no puede usarte, que Dios no puede restaurarte, que has hecho tanto mal, que has pecado tanto, que ya no eres digno de Dios. Yo quiero recordarte lo que dice la palabra de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por ti. Él murió por ti, murió por mí. Pero lo primero que tienes que hacer esta mañana es pasar esa línea de fe, tomar fuerzas y entrar en la barca con Jesús. Si ese eres tú, yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde estás. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y yo quiero que tú donde estás, si tú estás aceptando este llamado de Dios, le digas, Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego lo que yo soy. Hoy quiero entrar contigo a la barca, Dios. Hoy quiero irme a aguas más profundas. Quiero dejar de vivir una vida mediocre, una vida en la orilla, Dios. Hoy yo quiero conocerte no como un gran maestro que habla bonito y que de pronto muchos lo tienen como amuletos, o yo te he tenido como un amuleto.
sino que quiero tenerte como mi Dios. Quiero verte en tu esplendor, pero yo quiero primero entregarte mi vida. Hoy te entrego mi vida. Y yo quiero también orar por ti, que ya de pronto has asistido a la iglesia, llevas años en la iglesia y de pronto tienes miedo en tus tormentas. De pronto te sientes y te estás haciendo esa pregunta esta mañana. ¿Será que fue buena decisión aceptar a Jesús? ¿Será que estoy en la barca correcta? Pero yo quiero decirte algo de parte de Dios. Si Jesús está en tu barca, tú estás en el mar correcto, en la barca correcta y en la tormenta perfecta. Dios quiere moldearte para hacer grandes cosas. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Dios quiere llevarte a tu destino, que es al otro lado. Tu destino no es estar en el mar dando vueltas. Tu destino es llegar al otro lado. Padre, hoy te quiero dar gracias, Dios. Gracias porque en medio de la tormenta tú estás, Dios. Y yo creo que hoy es el momento de despertarte, de empezar a que tú actúes en mi vida, Dios. Oye, quiero dejar el control de mi vida en tus manos. Quiero dejar el rumbo de mi barca en tus manos. Dame por favor la fuerza para mantener la dirección hacia mi destino. Dame por favor la sabiduría para poder depender de ti, la fe para depender de ti. Y dame el carácter, Dios, para ser diferente en este mundo. Yo sé que tú quieres que yo logre grandes cosas y quieres que deje el miedo a un lado. Quieres que tenga fe, quieres que llegue a otro nivel. Y hoy me arrepiento, Señor, si en algún momento he querido manejar mi vida a mi manera, Señor, y te he descuidado a ti. Y tú eres lo más importante. Tú eres mi gran premio. Eres tú, Cristo. Gracias, Señor, porque tú estás en nuestras tormentas para calmar los vientos y las olas. Esas olas que muchas veces parecen ahogarnos, pero tú eres el que las creaste y tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Hoy te entrego mi vida. Direccióname hacia mi destino y dame paz. Dale paz a mi familia, dale paz a mi corazón y llévame hacia el destino, llévame a cruzar al otro lado, Dios. En tu nombre poderoso, amén y amén. El lugar de su gloria es una familia en donde podrás encontrar tu propósito y desarrollar amistad con Jesús y con otras personas. Síguenos y únete a esta gran familia.